Buenas noches, hermanas, bienvenidas una vez más a nuestra conferencia misionera para mujeres Pasión. En esta oportunidad tenemos como invitada a nuestra hermana Juanita. Ella es de la Iglesia Vida Nueva en Cristo de Mayorazgo. Hablemos un poquito de su preparación. Ella estuvo aquí 7 años trabajando en la selva peruana en Chanchamayo y actualmente se encuentra en Tailandia por aproximadamente 9 meses. Estudió educación cristiana en el Seminario Bíblico Bautista. Llevó un estudio del curso Perspectivas Bíblicas, capacitaciones misioneras de diferentes agencias misioneras. Y en cuanto a su preparación, ella es enfermera y domina el idioma inglés, español, actualmente aprendiendo una lengua extranjera, que es el Thai. Corrígeme, ¿está bien? Sí. Muy bien, bienvenida Juanita, gracias por haber aceptado ser parte de esta entrevista. Estoy segura que este tiempo que podamos compartir contigo va a ser de mucho aprendizaje y de mucha bendición para muchas señoritas que tienen ese deseo de servir al Señor en el campo misionero. Entonces, para empezar con la entrevista, háblanos de un poquito de tu experiencia ministerial antes de viajar a Tailandia. ¿Qué hiciste aquí en Perú? ¿Cómo Dios te preparó? De tal manera de que tú pudieras, ¿no?, en algún momento tomar el desafío de ir a un lugar, a un país lejano, a un continente, Asia. Háblanos un poquito de ti, Juanita. Ok, sí, primero antes de poder contestarte, hermana, quiero saludar a cada una de las hermanas que están presentes y quiero hacer un saludo, el saludo que normalmente aquí en Tailandia hacemos. Cuando vemos a una persona, siempre decimos Sawadika. Sawadika significa hola, entonces, hola hermanas, a cada una de ustedes, muy buenas noches. Y sí, mi nombre es Juanita Vilches y así como la hermana ha estado presentándome, gracias por la gracia de Dios. Bueno, soy cristiana desde muy pequeña. Sabemos de que Dios, en su inmensa misericordia, Dios nos llama, Dios nos rescata y sobre todo para poder cumplir con lo que Él ya tenía planeado. Entonces, para poder contestarte esta primera pregunta acerca de la experiencia ministerial, y cómo es que Dios hizo todo en todo este tiempo, en el transcurso de mi vida, para mi preparación, para salir al campo. Creo y estoy convencida que nosotros tenemos diferentes etapas en nuestras vidas. Cuando somos niños, Dios nos habla como niños. Cuando somos jóvenes o adolescentes, Dios nos habla para llegar al corazón de un joven, de un adolescente. Y cuando ya nos convertimos en personas adultas, entonces Dios tiene un trato diferente para cada uno de nosotros de manera muy específica y de manera muy enfática en cada área de nuestra vida. Entonces yo estoy muy segura que desde niña, desde que yo era muy niña, Dios fue preparándome ya. ¿De qué manera? A pesar de ser niña, Dios me fue preparando a través de la escuela dominical, de los maestros. Yo asistía todos los domingos a la escuela dominical y bueno, mis maestros inculcaron ese amor por misiones. Mis maestros pusieron, como que se podría decir, esa chispita, ese ánimo, ese gustito por querer saber más acerca de la misión de Dios. Entonces Dios desde ahí ya fue plantando la semilla. Entonces es como que Dios ya va preparando el campo. Y siempre como niño, un niño siempre quiere servir a Dios, siempre quiere participar de las actividades, quiere sentirse parte, quiere sentirse activo. Entonces Dios fue formando en mí un corazón de servicio desde que era muy niña, un corazón de servicio, un corazón de desear que Dios me usara. Entonces esto es parte de la preparación, cuando Dios comienza a buscar formas, a hacer maneras que te llaman la atención, que captan tu atención. Ya cuando poco a poco fui creciendo en mi etapa de la adolescencia, de la juventud, bueno, a través que Dios me provee una carrera para poder estudiar, para poder prepararme, pero en medio de todo, a pesar de las oportunidades que venían, Dios siempre seguía trabajando en mí. Este deseo, inquietud
por querer ser usada por Dios, por querer saber cuál es el próximo paso que debía de dar, siempre permanecía ahí. Entonces, a pesar de que podía servir en la iglesia, no solamente me concentraba en la iglesia, sino también veía a mis compañeros en aquel entonces en la escuela o en la universidad, en el instituto. Siempre yo procuraba tener oportunidades que sean intencionales con ellos. O sea, aprovechando una oportunidad, quizás invitarlos a la iglesia, a un evento, o compartir mi testimonio, decir y profesar mi fe, diciendo soy cristiana, asisto a tal iglesia y me gustaría que me acompañes en algún momento. Entonces también teníamos los que se llaman comúnmente los grupos de vida. Entonces buscaba estas cosas. Creo que desde ahí también Dios continuaba con su preparación, no solamente preparándome dentro de la iglesia, sino también siendo intencional fuera de la iglesia, buscando oportunidades bueno, ser testigos y ser luz, así como Dios nos manda a hacer. Ya cuando terminé mis estudios, por la gracia de Dios, Dios permitió que me preparara ya de manera muy específica, muy enfática. Dios abrió puertas para prepararme en un seminario, en el Seminario Bautista, en Lima. Entonces, no sé si es que pueden entender el tipo de preparación que Dios hace, desde que uno es niño hasta que uno es casi ya joven adulto. Entonces, decisiones o retos, desafíos que Dios pone para poder ser más intencional y prepararse para la obra. Entonces, por la gracia de Dios, estuve estudiando en un seminario los 3 años, luego que terminé mis 3 años de estudio, yo estaba muy convencida, muy segura que si es que Dios me había provisto muchas herramientas, si Dios me había dotado de habilidades, de dones, de talentos, entonces yo decía, yo tengo que salir de mi iglesia. No me tengo que concentrar en mi zona. Claro, la iglesia es importante porque soy edificada, nos edificamos, pero también Dios nos llama a bendecir a las naciones. Entonces yo era muy consciente, si Dios me había provisto de tantas cosas, era como que Dios me decía, ahora bendice a otras personas. Es por eso que salí para trabajar en Chanchamayo como misionera. Mi iglesia me envió como misionera. Estuvo trabajando muchos años en la selva y gracias a Dios que ahí fue, en el campo, fue como que mi lugar de preparación al 100%. El seminario me proveyó lo que son los estudios, todos los conocimientos que pueden quedar aquí, pero en el campo es todo lo que tienes aquí, lo bajas al corazón, pones la pasión de Dios para poder transmitirlo y darlo a otras personas. Entonces, en mi tiempo de Chanchamayo, Dios utilizó diferentes ministerios para poder ser parte, cosas creativas para poder empezar, ministerios para poder empezar juntamente con la familia pastoral. Entonces creo que Dios se tomó buen tiempo para poder prepararme. Gracias a Dios en la actualidad estoy en Tailandia, ya son 9 meses que estoy viviendo aquí y Dios me sigue preparando, porque la preparación de Dios nunca termina. Siempre tenemos que ser alumnos aprendices. Entonces soy como una alumna en este momento, en este lugar, aprendiendo de las cosas para poder ministrar como dice Dios, con el poder de Dios. Quien ministra, ministre conforme al poder de Dios. Entonces estoy dejando que Dios siga preparándome ahora que voy a empezar a desarrollar un ministerio aquí en Tailandia. Qué hermoso lo que nos acabas de compartir, Juanita. ¿Cómo así Tailandia? Porque a veces te veo muy contenta, muy feliz. Dios ha obrado de manera increíble en tu vida. Tú lo mencionaste, ¿no? Al momento en tus posts muchas veces que esto ha sido un trabajo en equipo, el apoyo de muchas personas. Juanita, ¿cómo supiste que Dios te estaba guiando a las misiones? ¿Y por qué Tailandia, no? De tantos lugares, ¿por qué Tailandia? Ya, sí, yo creo que, bueno, es el gozo que Dios nos da.
porque hace un rato pensaba y decía, las cosas que podemos hacer o las cosas que estamos en proceso, no son cosas que vienen de nosotros, son cosas que vienen de Dios. Y lo que viene de Dios trae paz, lo que viene de Dios trae gozo. Entonces, eso es motivo para poder compartir con gozo lo que Dios hace. ¿Por qué Tailandia? Tailandia, bueno, como les mencionaba hace un momentito atrás, Dios había puesto siempre carga en mi corazón por Asia, en general por Asia. Entonces, desde niña yo siempre oraba y siempre decía, quisiera ir a Asia, me encantaría. Leí una historia misionera que me marcó muchísimo. Entonces, yo crecí con eso. En toda mi etapa de mi vida, aún cuando yo estaba en Chanchamayo, yo decía, algún día yo tengo que ir a Asia. Aquí no se ha acabado todo. Entonces, yo sé que Dios tiene algo más para mí. Entonces, durante mi tiempo de preparación, cuando ya regresé a Lima, después de haber servido en Chanchamayo, estuve orando mucho, sí, pidiéndole la dirección a Dios, porque como jóvenes siempre queremos hacer esto y tenemos toda la energía, pero yo no quería que como joven ser impulsado por mis emociones. Yo quería que Dios me impulse por convicción, sabiendo a lo que Dios me estaba llamando a hacer. Yo no me quería dejar guiar por lo que, sí, yo quiero hacer esto. No, yo quiero dejarme guiar por el impulso de Dios, por la motivación que Dios ponía en mi corazón. Entonces, por años seguí orando por Asia y oraba por un lugar específico, por China. Bueno, este lugar cerró puertas, Dios sabe por qué. Dios es perfecto, Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Pero también estoy convencida y aprendí durante mi proceso que Dios usa circunstancias para captar nuestra atención. Yo creo que desde que yo era niña, utilizó mi atención por China, llamó mi atención por este lugar. Entonces, como que despertó personas que viven en Asia, personas que no creen en nuestro Dios, que tienen otros dioses. Entonces, Dios me llamó la atención por este lugar. Pero cuando entendí que Dios cerraba puertas, bueno, vino otra oportunidad, otra opción, en donde me propusieron y me dijeron, ¿por qué no consideras Tailandia? Tailandia está dentro de Asia. Tailandia también tiene las mismas necesidades que el país en donde tú estabas también orando. Son las mismas personas que tienen la misma condición espiritual, que necesitan del Evangelio. Entonces, estás dentro del continente. Y consideré y dije, es una buena opción, no sé nada de Tailandia, pero bueno, voy a estar orando. Gracias a Dios, que Dios por medio de su palabra me fue guiando, por medio de otros líderes, por medio de otros misioneros. Sentí que Dios no cambió mis planes, sentí que Dios redireccionó por este lado. Y me dejé guiar y entendí que en este tiempo Dios quería que yo me moviera hacia Tailandia. Dios no estaba permitiendo que en ese tiempo me moviera hacia China, sino que en su tiempo. Entonces, cuando nosotros entendemos que cuando es el tiempo de Dios y que en el tiempo de Dios Dios hace todas las cosas con bien y para bien, tenemos paz. Cuando yo decidí Tailandia y estuve 100% segura, tuve la paz que, como dice la Biblia, sobrepasa cualquier entendimiento. Y vi la mano de Dios tan palpante, la mano de Dios tan poderosa, proveyendo, levantando un equipo dentro de Perú, esforzándome. Y bueno, mi tiempo de salida fue sumamente corto, cortísimo. Entonces, es por eso que entendí que en este tiempo, ahora Dios me quiere en este lugar. Entonces, ahora yo puedo decir que estoy 100% segura que este es el lugar que Dios quiere para mí ahora. No lo sé de aquí a 10 años, 15 años, no lo sé, pero te lo digo sí ahora, en este lugar. Qué bueno que puedas tener esa confirmación de Dios, sentir paz y sobre todo sentir gozo, gozo en aquello que estás haciendo en este momento. Hablaste de tu preparación, ¿no? De cómo Dios
a través de otras personas te ha guiado, a través de tus líderes. Y justamente quería preguntarte ello, ¿quiénes o qué es lo que ha ayudado o contribuido en tu preparación para el campo misionero, ¿no? Personas, libros, preparación. ¿Qué nos dirías en cuanto a ello, Juanita? Sí, creo que Dios sabe, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, no se le escapa nada y Dios sabe cómo uno puede aprender y cómo uno puede ser estimulado, como dice la Biblia, somos estimulados al amor y a las buenas obras. Entonces Dios sabe cómo estimularnos, cómo ayudarnos a que nosotros querramos hacer algo más. Entonces, sí, Dios utilizó diferentes cosas, como desde un simple libro que leí cuando era muy niña, la historia de una misionera, clases de escuela dominical, maestras de escuela dominical, que sin pensarlo, ellas pusieron esa semilla en mi corazón. Entonces, cuando yo pienso en mi llamado, siempre recuerdo a mis maestras de mi infancia, mis maestras de antaño, y digo, wow, qué hermoso es como maestro hacer esa labor, sin pensarlo, sin saberlo, como ves que tus alumnos ahora son siervos de Dios. Entonces, qué hermoso. Y también Dios utilizó capacitaciones misioneras. Siempre, le confieso, hermana, que siempre buscaba yo maneras que seguir aprendiendo. Si escuchaba de un seminario o de una capacitación o de una conferencia misionera en alguna iglesia, bueno, me encantaba participar porque decían, hay cosas buenas para retener, como dice la Biblia, retener lo bueno y desechar, descartar lo malo. Entonces asistía a conferencias, estudios, incluso mis propios estudios dentro de la iglesia. Todas estas cosas me motivaron. Y también el hecho de poder ver a personas, siervos, que inspiraran mi vida. Traté siempre de estar rodeada de misioneros o de pastores, de líderes, para aprender de ellos, porque sé que ellos también han pasado lo mismo. Y qué mejor que ellos que están en el campo para poder seguir su ejemplo, claro, nuestro mayor ejemplo es Jesucristo, pero también tenemos a hombres aquí, siervos, como nosotros, comunes y corrientes, que también tienen defectos, tienen virtudes, tienen debilidades y luchas. Entonces, ellos también fueron parte de mi preparación misionera. En su totalidad fue un proceso, desde pequeña hasta la vida adulta, ¿no? Y el impacto de un maestro, como tú dices, ¿no? Estoy segura que muchas maestras que te están escuchando van a tomar muy en serio, ¿no? El hecho de cultivar en el corazón de un niño el amor por las misiones, ¿no? Es un gran ejemplo, una gran enseñanza la que nos estás dando. Nos comentas que ya estás 9 meses en Tailandia. Enfoquémonos en este lugar. ¿Qué es aquello de la labor misionera en Tailandia que encuentras más emocionante? Algo que encuentro más emocionante y creo que es emocionante y creo que es también retante, desafío, una combinación entre todo. Creo que es el idioma. Cuando pienso en el idioma me emociona y pienso, wow, voy a poder aprender este idioma tan difícil, voy a poder escribir como se dicen a algunas personas, son jeroglíficos, ¿cómo puedes escribir todas esas cosas? Entonces, esto te trae emoción. ¿Por qué? Porque estás llegando a la cultura de ellos, estás llegando al lenguaje de su corazón. No, yo no puedo hablarles en español a ellos porque no me entienden. No les puedo hablar en inglés tampoco porque tampoco me entienden. Entonces, esto es algo emocionante cuando estás en la cultura, cuando te sumerges en la cultura, cuando te haces como ellos, no es las cosas que ellos practican, sino en las cosas que va a hacer que te puedas conectar con ellos, que puedas tener una relación de amistad, que puedan crear vínculos, lazos de amistad.
Entonces, me emociona eso, el hecho de poder tener amistades tailandesas, pasar tiempo con ellos a través del idioma, usando el idioma. Qué hermoso lo que acabas de decir, hablar el lenguaje de su corazón. Créeme que por primera vez, Juanita, yo experimenté esto el día de ayer, justo en una célula, llegó un joven de Estados Unidos y su familia, su tía me dice, yo quiero que él se vaya con el mensaje del Evangelio. ¿Tú crees que cuando tu esposo esté predicando tú puedas traducir a su idioma? Y yo le dije, sí. Así que en la mañana empecé a orar, le dije, Señor, eso, he sido traductora y soy profesora por 25 años, pero la primera vez que voy a traducir a un predicador, esto era algo nuevo para mí, pero cómo Dios te usa y las palabras fluyen. Y qué importante, ¿no? Y qué sacrificio para ti, bueno, que no es un sacrificio, tú acabas de decir que es algo emocionante, algo que realmente retador, aprender el idioma para poder llevar el mensaje del Evangelio a su corazón. Es lo que más creo que trae emoción a tu vida, ¿no? El saber que cuántas almas pueden venir a la salvación si tú te esfuerzas y perseveras, ¿no?, en el aprendizaje de este nuevo idioma. Y justo viene a ello la siguiente pregunta. Cuéntanos una anécdota, algo gracioso en cuanto al aprendizaje del mismo, ¿no? De repente te pasó por ahí algo que no entendiste, malentendiste, porque eso nos pasa a todas cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma. ¿Alguna anécdota que puedas compartir con nosotras? Sí, desde que empecé a estudiar el idioma, sí, es muy desafiante y yo sabía que iba a cometer muchos errores, que no me iba a librar de pronunciar otra palabra o de mezclar palabras. El idioma es un idioma tonal, entonces tiene 5 tonos. Entonces, si yo digo una palabra en diferente tono, estoy diciendo otra cosa. O si me confundo, hay palabras que se asemejan que tienen mucha semejanza, pero si yo lo digo con otra vocal, entonces estoy diciendo otra cosa. Entonces yo desde que empecé ya a estudiar dije, quiero reírme de mis errores, porque no me quiero frustrar. Normalmente cuando no podemos o cuando nos confundimos, siempre queremos hacer las cosas bien, pero decimos, oh, me confundí de nuevo. Pero yo le decía a Dios, Dios, quiero reírme aún de estos errores, quiero aprender aún de estos errores. Y siempre me río porque siempre cometo errores cada vez que tengo clases. Entonces, uno de los errores que me pasó hablando el idioma es, hay una palabra que nosotros decimos, mi profesora me decía, ¿qué haces todos los días? ¿O dónde vas a comprar tus cosas para tu comida? Entonces, yo le había entendido, pero yo le dije, yo tenía que decirle, me voy al mercado, porque es al mercado donde me voy a comprar. Entonces, en vez de decir mercado, se dice talar. Entonces, en vez de decir talar, dije talé. Talé es la playa. Entonces, cuando no me percaté, cuando le dije a la profesora, se lo dije bien firme y bien segura de lo que estaba diciendo. Y la profesora se comenzó a reír y me dice, qué bonito, o sea, que te vas todos los días a la playa. Y yo en ese momento como que desperté y dije, ¿qué? No, entonces es una confusión. Entonces, desde errores tan pequeños, tan simples, que se podría decir, que bueno que Dios aún ahí nos anima, aún ahí Dios como que nos alegra el corazón, ¿no? Y siempre, hasta la semana pasada también teniendo pequeños errores también con lo mismo, entonces mis profesoras se ríen y yo también me río con ellas. Entonces, pero también a la par me hace recordar y digo, no, ya cometí este error, entonces ya no puedo decir a dónde me voy a comprar todos los días, no me voy a la playa, me voy al mercado. Entonces soy más consciente y lo digo de una manera más pausada porque digo, no, quiero hablar bien. Si alguien afuera me pregunta, ¿dónde haces tus compras todos los días? No voy a decir me voy a la playa todos los días.
Entonces, cositas muy, muy pequeñitas que Dios te va alegrando también. Ok, pero así como tú dices, esto es hermoso, hay gozo, es cierto, hay gozo cuando uno está dentro de la voluntad de Dios, pero también hay cosas difíciles, cosas desafiantes. En esos 9 meses que estás en Tailandia, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir? Lo más difícil que me ha tocado vivir es experimentar, son dos cosas. El hecho de sumergirme al 100% a hablar puro inglés. Yo era consciente, mi equipo en Perú ya me había preparado, me había concientizado y me habían dicho, una vez que salgas de tu continente, que cruces la frontera, vas a tener que hablar puro inglés. Inglés para que te comuniques con tu equipo, inglés para que aprendas el idioma. Entonces yo sabía eso, yo como que ya estaba aquí en mi mente, pero una vez que yo aterricé aquí a Tailandia, sí en el aeropuerto tenía que defenderme con el inglés, pero ya cuando llegué a la comunidad y comenzar a convivir con mi equipo, era al 100% todos los días, mañana, tarde y noche inglés. Salía de la casa para comunicarme con mi equipo, con mis profesoras, al principio en inglés. Entonces, esto fue un gran desafío, esto fue una gran lucha para mí, el hecho de poder poner en práctica un idioma que yo ya lo había aprendido en mi país, en Perú, pero era ahora como que mi pan diario. Si salgo de mi casa, tengo que hablar en inglés. Si entro de mi casa, tenía que hablar en inglés porque en aquel momento tenía una compañera de casa también, y ella también es americana, entonces me despertaba y hablaba en inglés, me dormía y tenía que hablar 100%. Entonces se extraña mucho el hecho de hablar español. El único momento donde yo podía hablar español era cuando alguien me llamaba a mi WhatsApp o cuando yo llamaba. De repente sonaba un poco triste, pero yo quería ser consciente de esta realidad. Y a veces yo les decía a mi familia o a mis pocos amigos que llamaban y tenía contacto con ellos y les decía, extraño hablar español. La única forma que hablaba español era por medio de un teléfono. Entonces, eso fue un gran desafío para mí, algo que muy desafiante, algo que me tenía que hacerlo. Y también otro desafío fue experimentar la soledad. Experimentas en Lima sí, yo he vivido también sola cuando he estado en el campo, me gusta viajar sola, me gusta hacer muchas cosas, pero siempre tienes compañía. ¿Por qué? Porque es tu país, es tu cultura, tu gente, sientes el abrazo. Aquí es muy diferente. Aquí la gente aquí en Tailandia son muy, muy cordiales, son muy considerados, son como nosotros, pero no tienen ese contacto físico. Nosotros somos más warm people, somos personas que más afectuosas, calurosas. Entonces yo extrañaba eso. Al principio me chocó mucho. Me chocaba cuando tenía a veces reuniones con mi equipo y todos se saludaban fríamente como hola, nada más. Entonces yo quería y yo esperaba dar un abrazo o recibir un abrazo. No quería que esas cosas me convirtieran a mí como que fría. Yo quiero ser la misma, quiero mantener mi esencia. El hecho que estar sumergida en un país no quiere decir que voy a dejar todo eso. Quiero demostrar mis sentimientos, quiero mostrar mi amor, mi afecto también por las personas. Entonces mi equipo poco a poco llegó a conocerme también. Entonces, en la actualidad, a veces mi equipo también cuando tenemos reuniones me dan un abrazo o se despiden de otros. Bueno, en mi caso me abrazan. Mis profesores también, mis profesores cuando me ven me dan un abrazo. Entonces, es algo muy extraño que aquí se haga, pero es algo muy lindo, es algo muy lindo. Y sí, eso de la soledad es muy, muy desafiante, pero cuando pasas o experimentas esa soledad profunda, es donde Dios te lleva a sus pies, es donde Dios te lleva a recordar, yo estoy aquí contigo, puedes llorar, puedes desahogarte, puedes convertirte como una niña, yo estoy aquí contigo. Entonces, esas soledades profundas que hasta ahora lo experimento, me llevan a los pies de Cristo. Juanita, gracias porque
estás abriendo tu corazón a nosotras. Estás contándonos cómo realmente es, ¿no? Para una joven, una señorita, estar en el campo misionero. Y yo estoy segura que muchas te están escuchando y están aprendiendo dos cosas: la importancia del idioma inglés en su preparación, y lo segundo es, ¿no? Lo que tú acabas de decir, ¿no? No tienes que cambiar. El Señor sabe tus necesidades, ¿no? Y qué hermoso que ahora te den un abrazo. Es un regalo de Dios. ¿Quién es la persona? Porque comentabas que desde pequeña tú leías libros, incluso acabas de mencionar que leíste sobre la historia de una misionera mujer. De repente puedes compartirnos un poquito de ella, o de repente a una persona a quien tú admiras, ¿no? Puede ser un misionero, un libro que hayas leído sobre alguna misionera mujer. Compártenos, ¿no? ¿Quién es tu inspiración tú? Porque necesitamos, ¿no? Un motor, una persona que nos esté guiando como el ejemplo. De repente es alguien, una autora de un libro, una esposa de un misionero. Coméntanos. Sí, nuevamente para recalcar, perdón, es que Dios nos inspira, Dios nos pone personas en cada etapa. Cuando yo era niña empecé con este libro, La historia de la misionera. No sé si es que habrán escuchado La pequeña gran mujer en la China, Lo de Gladys. leí ese Ajá, de libro. Gladys Howard, muy bueno. Entonces, ella fue mi inspiración para decir, yo quiero ser como ella. Si Dios tiene el poder para trabajar y para usar a una simple mujer, ¿por qué también no lo va a hacer conmigo? Entonces la historia, el testimonio de ella me sirvió para poder orar, para poder decirle, Dios, lo hiciste con ella, también lo puedes hacer conmigo y hazlo conmigo. Entonces crecí con eso, y hasta en la actualidad siempre me recuerdo de ella, de su historia. Y también cuando estás en tu tiempo de preparación, ya sea en el seminario o ya sea llevando cursos de misiones, Dios te rodea de personas que van contribuyendo, como se dice, van poniendo un granito de arena en tu vida. Entonces, hubieron sí personas específicas, mis pastores, cuando yo venía de otra iglesia, pastores también misioneros, una pareja de ellos, entonces inspiraron mucho mi vida. También mis maestros de escuela dominical, misioneros también de la misma agencia en donde me rodeo, de mi propia agencia. Bueno, también gracias a Dios tengo una mentora que es parte de SIN también. Entonces, ella también me impulsa mucho. Y no solamente misioneras dentro de la organización a la cual pertenezco, sino también misioneras de diferentes organizaciones. Entonces, es algo como que Dios me permite y Dios me enseña. Mira las cosas que quizás tú puedas captarlas y puedas cogerlas para que tú también puedas ir creciendo, así como ellas. O sea, algunas cosas de ellas también lo voy tomando, voy aprendiendo. Entonces, poquito a poquito todas esas cosas van construyendo nuestra formación a través de diferentes personas que inspiran. Estando aquí también en Tailandia, tengo mis compañeros que también estamos en el mismo proceso, somos misioneros, pero preparándonos en el idioma. Y tengo también una amiga, ella también ya es casada, es americana, pero no habla, habla también el español. Entonces, ella me está inspirando mucho a cómo una mujer casada, cómo ella vive, cómo cuida de sus hijos, de su esposo, aún aprendiendo el idioma. Entonces, es otro punto de vista. Entonces, aún en todo lugar, siempre Dios te provee de alguien que te inspire, que te motive a querer seguir creciendo. Ese libro que mencionaste también revolucionó mi manera de pensar totalmente, y en algún momento en mi vida también dije lo mismo que tú: si lo hiciste con ella, hazlo conmigo, Dios. Y me fui. En algún momento Dios me dio la oportunidad de ir a China, pero mi inspiración fue ella. Fue ella. Wow. Lo segundo que mencionas es, y algo que resalto mucho de ti, Juanita, es tu deseo de aprender, ¿no? De aprender de toda persona que Dios pone en tu vida, ¿no?
en todo momento, y creo que la disposición que tú tienes es lo que Dios está usando grandemente, ¿no? Para que tú puedas ser como esa esponjita que capta lo mejor, ¿no? Dinos, estamos seguras que en Tailandia hay una necesidad espiritual muy grande. Quisieras comentarnos, pero también aparte de la necesidad espiritual, ¿qué otras cosas tú puedes observar, ¿no? Que tú piensas, ¿no? Que ellos tienen necesidad. Sí, yo creo que lo más profundo y la necesidad más palpante sí es la necesidad espiritual de conocer de Cristo, porque cuando ellos conocen de Cristo sus otras necesidades, como que Dios las va a suplir. Ellos pueden tener necesidades económicas, hay personas, sí, no es que voy a hablar mal, no quiero hablar mal del gobierno, no, pero como toda persona, como todos nosotros, también tenemos situaciones difíciles, situación económica difícil, que ha afectado todo por causa del COVID, todos hemos sido afectados. Entonces aquí también en este país la economía ha sido golpeada. Recién están como que llegando los turistas, la puerta se abre para los turistas, incrementa recién un poquito la economía. Entonces muchas familias, muchos negocios han sido duramente afectados, por ende se ve también como podemos ver en nuestro país, ¿no? A niños vendiendo, a personas adultas, personas discapacitadas, vendiendo sus productos. Entonces, esas situaciones también yo las veo aquí. Pero yo creo que cuando se suple la necesidad espiritual, Dios se encarga de poder suplir las otras necesidades que como ser humano uno tiene. Entonces, creo que todo va de la mano, la necesidad espiritual, la necesidad de alimento, la necesidad también de conocimiento, de cómo cuidarnos, cómo cómo cuidarse como señorita, cómo cuidarse como parejas, como esposos. Entonces, todo eso viene de Cristo, todo eso viene de Cristo y Dios puede satisfacer cada una de estas necesidades. Así es. Juanita, esta es una pregunta que estoy segura va a ayudar a muchas señoritas solteras, porque el temor a la soltería, no en todas, pero sí en muchas, es quizás uno de los mayores impedimentos para que ellas no vayan al campo misionero. El temor, ¿no? Pero si voy allá, me voy a quedar soltera. ¿Y ahora qué hago? No, no voy, yo quiero casarme. Lo he escuchado muchas veces, ¿no? Aún también surgió en mí, porque también a un momento de mi vida quise, ¿no? Servir como misionera en un continente asiático, en el continente asiático, pero sí había ese temor, ¿no? Ok, ¿qué pasa si me quedo soltera? ¿Qué les dirías a ellas? Ya, sí, ¿qué les diría? Que vengan, que salgan, porque, bueno, no quiero decir que vengas porque vas a encontrar que salgan con esa perspectiva, no, nada que ver, pero sí, lo que les diría es que recuerden lo que Dios dice, que amar a Dios por sobre todas las cosas y las demás os serán añadidas. Entonces, sabemos que como chicas, que como señoritas, nos gustaría casarnos, nos gustaría tener una familia, sentirnos protegidas. ¿A quién no como mujer? No le gusta sentirse eso. Pero también como mujeres también queremos servir a Dios. Pero nuestro amor a Dios, si decimos primero que amamos a Dios antes que a los hombres, se tiene que demostrar por la obediencia. Y Dios sabe nuestra condición, Dios sabe qué es lo que necesitamos. Dios no nos va a hacer padecer, Dios sabe que necesitamos, pero también es bueno recordar lo que la Biblia dice, y de repente es algo que debemos de aprender y estamos aprendiendo día a día, que en Cristo somos completas, en Él estamos completas. Entonces, cuando pensamos y decimos en Él estamos completas, también quiere decir en el lado sentimental de repente.
que, por ejemplo, ahora, yo ahora no tengo a alguien físico de mi lado, a una persona del sexo opuesto, pero ¿quién está ahorita de mi lado? Es Cristo, es Dios quien está de mi lado. Me encantaría de repente tener a alguien, a un compañero, en el cual poder compartir mis años de servicio, estar juntos, pero si es que Dios todavía no me lo provee, es porque Dios sabe y porque Dios hasta el momento me quiere soltera. Entonces, ¿por qué? Porque me estará preparando para el momento en que voy a conocer a alguien, o si no lo conozco, no lo sé, pero creo que la obra de Dios es perfecta y Dios es perfecto. Dios nunca se equivoca. He conocido, sí, a muchas misioneras que han venido al campo y que han pasado años y años y después han conocido, Dios ha traído a alguien desde tan lejos para que se conozcan. He conocido historias de amor, he escuchado historias de amor que parecían historias como que de la Cenicienta, su historias así, tan que, wow, esto es increíble, pero es la historia de Dios. Entonces, yo no sé cómo es la historia de Dios, pero la historia de Dios trae gozo, la historia de Dios, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos cuida, y Dios sabe nuestros más íntimos anhelos y nuestros sentimientos. Entonces, mi soltería ahora no puede ser un impedimento para servir a Dios. Al contrario, que sea una motivación para decir, Dios, estoy sola ahorita y quiero quiero usar esta soledad para servir a Dios. De repente, quiero casarme, sí, pero cuando me case va a ser diferente, porque voy a trabajar con mi esposo. Pero no temas, es que las que están escuchando en este momento, que son señoritas solteras, quiero decirte que pídele a Dios que Dios trabaje en ese temor, más bien, y que Dios te ponga más amor por Él. Porque cuando Dios pone más amor por Él, el temor de repente a tus sentimientos, a quedarte sola, se va a desvanecer. Y vas a tener esperanza en que fiel es el que os llama. Y la Biblia dice, fiel os llama, el cual también lo hará. Y Dios cumplirá su voluntad conforme a sus riquezas en gloria, conforme a su voluntad Él lo hará. Entonces dile a Dios, Dios, hazme amarte más y que este temor a quedarme sola, que se desvanezca, que tú seas suficiente y tú sabes lo que yo anhelo. Entonces me gozo en esa esperanza. Yo tengo esa esperanza que en algún momento me case, pero me voy a gozar en esa esperanza que tú vas a proveer si es tu voluntad. Entonces, esto es lo que nos trae gozo. Sí, y aprendemos también entre otras solteras, y aprendemos entre solteras a cómo ver la vida de casada y evaluarnos. ¿Estoy lista ahora? ¿Estoy lista o qué necesito aprender más? Muy interesante y lo que nos acabas de decir. Imaginemos que una señorita logra cruzar, ¿no?, esa línea de temor y poner su confianza en Dios, pero ve este deseo, anhelo misionero como algo casi imposible, ¿no? Especialmente si, como tú, ¿no?, en algún lugar lejano, ¿no?, el otro lado del mundo, como decía mi mamá en algún momento, ¿te quieres ir al otro lado del mundo? ¿No te quieres ir aquí? Pero ellos lo ven como algo inalcanzable, como algo difícil. Entonces, dale consejos prácticos como una mujer joven, una señorita, podría ella empezar, ¿no? Para qué hacer para poder, ¿no?, obedecer, pero pasos prácticos como levantar sus fondos, por ejemplo, cómo hacerlo. Ya, quiero decirte que sí se puede. Si hemos visto historias en la Biblia, cómo Dios ha obrado con poder, cómo Dios ha utilizado misioneros, los misioneros de años atrás, los primeros misioneros que vinieron aquí, y en ese tiempo no habían tantas cosas, no había la tecnología, no habían tantas cosas, y cómo Dios hizo posible todo esto. Entonces, tenemos ese mismo Dios. Entonces, para Dios no hay nada, siempre lo sabemos, que para Dios no hay nada imposible. Y aún es en este desafío, si Dios les llama a servir a Dios, de tomar un paso más allá, es comenzar a ser intencionales. A veces yo converso con señoritas y les digo,
¿Tienes llamado? Sí, tienes que ser intencional. Ser intencional significa no solamente confío en Dios, no solamente, sí, estoy confiando en Dios y espero. Ser intencional también significa comparte tu llamado con tus líderes. Busca maneras en que tus líderes puedan ver cómo estás creciendo espiritualmente. Busca maneras de no solamente servir en tu iglesia, sino también en tu esfera de influencia, en tu instituto, en tu trabajo, en tu comunidad. Mira también cómo tu iglesia está avanzando en las misiones. Si tú tienes el deseo de servir a Dios en misiones, también necesitas que tu iglesia camine contigo, porque no quiere decir, sí quiero irme a las misiones. Necesitas el respaldo de tu iglesia. Necesitas que tu iglesia también entienda, que se ponga como que al ritmo de tu corazón, de tu pasión. Es que tú también ayudes a que tu iglesia vayan ambos, tu iglesia y uno mismo, al ritmo, amando la misión de Dios. Entonces, empezando con esas cosas muy pequeñitas, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque como tu pastor, como tus líderes van a saber que tú quieres servir a Dios con tu vida si no lo has compartido con nadie. ¿Cómo vas a profesar tu fe en un lugar tan lejano si no eres valiente de profesar tu fe con tus amigos de tu trabajo o con tus amigos de la escuela, del instituto? Tienes que ser intencional con pequeñas cosas. Y después Dios te va dando cosas más desafiantes. Dios te va dando cosas más grandes y Dios sabe que tú la puedes cumplir. Pero siempre va a haber temores, siempre van a haber esas luchas, esos miedos, pero tienes que recordar quién te está llamando. Si estás 100% segura que no son tus emociones, que es por convicción, y no por convicción de alguien que te ha dicho, sino convicción de la palabra de Dios, que estás convencida de la palabra de Dios. Entonces empiezas a buscar contactos, agencias misioneras en el cual puedas unirte y que te provean un equipo de trabajo en un lugar donde tú quieres servir. Comienzas a levantar tus fondos. Todo es paso a paso. No quiere decir, ya, soy misionera y al toque me voy a compartir a las iglesias, voy a levantar mis fondos. Necesitas compartir con tus líderes, necesitas capacitarte, necesitas estudiar el inglés, prepararte, necesitas tomar cursos de misiones transculturales. Entonces es una etapa, es como que un niño, un bebé que recién está aprendiendo a subir las escaleras, comienzas gateando, tus primeros escalones gateas y necesitas agarrarte bien, y ya cuando vas a llegar al final, es como que ya te sientes un poco más firme. Dios también hace lo mismo. Empieza a gatear, pero empieza a gatear de una manera firme y confiada, que Dios está ahí para impulsarte, para decirte, ánimo, no te detengas, porque hermana, el pueblo peruano puede. Los peruanos pueden enviar y sostener a misioneros. Podemos, ahora yo lo estoy experimentando. La gente peruana, los latinos, pueden enviar más latinos al campo. Entonces, cambiar ese chip de no podemos, no tenemos suficientes recursos. Sí hay recursos. Cuando quieres ponerte al ritmo del corazón de Dios, Dios provee para su iglesia, para que su iglesia envíe la luz a las naciones. Así es, muy interesante, chicas, alertas a todos aquellos, los tips, no te adelantes, aprende a gatear primero, ¿verdad? Aprende a gatear. Y comunicación, lo que acabas de mencionar, es muy importante, ¿no? Ya tenemos pocos minutos, Juanita, de verdad ha sido de mucha bendición escucharte. Coméntanos cómo haces para tú cuidar de tu vida espiritual, ¿no? En el campo en el cual te encuentras. Danos algunos tips, ¿no? A muchas de nosotras, ¿cómo haríamos para encontrar descanso y renuevo espiritual? Sí, muy aparte de, bueno, nuestros devocionales diarios que tenemos, nuestro tiempo de oración, siempre es bueno. Y ahora lo estoy aprendiendo y creo que vale la pena. Cuando
Cuando nosotros vivimos una vida con ritmo, que quiere decir llena de actividades, bueno, en este caso yo estoy sumergida en el idioma, aprendiendo la cultura, el estrés es bastante. Y humanamente como que te sientes cargada emocionalmente, te sientes cargada también espiritual, de muchas cosas, de muchas cosas. Pero también necesitas hacer un alto y necesitas como que decir, hasta acá voy a dejar un par de horas o por lo menos, por ejemplo, un fin de semana y poder hacer actividades que recrean mi mente, que recrean mi ánimo y también actividades en donde yo pueda estar más conectada con Dios. El hecho de tomar, se podría decir como vacaciones o como descanso, es algo que aprendí aquí desde, bueno, con mi agencia misionera. Mi agencia misionera me enseñó a que como misioneros, después de nuestros primeros 6 meses de estar viviendo aquí, necesitamos por lo menos 1 o 2 semanas de descanso, descanso físico, descanso emocional y bueno, para que te acerques a Dios. Y cuán gran ayuda ha hecho eso a mi vida, tomar estos tiempos de descanso. Y ahora, por ejemplo, yo los lunes, a veces, los lunes es mi día libre para mí, no tengo clases, entonces los días lunes es como que me relajo en casa, a veces puedo salir o a veces salgo con una compañera y oraba a Dios para que Dios me pusiera una compañera aquí, a mi lado, para que pueda hablar español conmigo. Es muy diferente cuando yo agarro mi teléfono y converso con una amiga, con una hermana y le cuento mis sentimientos o algo. A veces quieres a alguien físico que esté a tu lado en algún momento, para que puedas llorar, para recibir un abrazo. Entonces, aún más en eso, Dios proveyó a alguien que hablara español y poder abrir mi corazón. Y poder decir, estoy flaqueando de repente en esto, y orar en cualquier momento. En Perú, las diferencias de horario que tenemos de Tailandia con Perú son 12 horas. Entonces, por ejemplo, en la tarde yo necesito urgente, a las 3 de la tarde o 4 de la tarde, quiero hablar con alguien. No puedo llamar a alguien de Perú porque a esa hora están durmiendo. O necesito derramar unas lágrimas con alguien. Entonces, Dios te provee de personas que te puedan renovar también espiritualmente. Entonces, uno también tiene que aprender a cuidarse. El hecho de también hacer ejercicios, caminar, hacer caminatas, estas cosas he aprendido aquí en el campo, pero creo que sería bueno prepararse desde antes de salir, no llegar aquí y empezar a hacer esos ejercicios espirituales que te ayudan, sino desde tu propio país empezar a tomar momentos de descanso, de renuevo espiritual. Necesitamos todos, en el campo o aquí, en Judea, Samaria, hasta el último en la tierra. Sí. Todos necesitamos descanso. Todos. Es difícil, Sí. realmente lo es. Ok, Juanita, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Coméntanos tus metas a corto y largo plazo y de qué manera tú pensarías que podríamos contribuir, ¿no? al ministerio, a tu preparación en Tailandia. ¿De qué manera nosotros podríamos, ¿no? ayudarte? Compártanos de repente algo acerca de ello. Sí, bueno, las metas que tengo a corto plazo y largo plazo es en noviembre. Yo estoy viviendo en una comunidad con mi equipo. Estamos aprendiendo juntos el idioma. Entonces, en noviembre terminamos un año del idioma. En noviembre nos mudamos a otra comunidad donde ya vamos a trabajar por los próximos 5 años a tiempo completo. Entonces, me encanta trabajar con niños, el ministerio con niños. El equipo en la comunidad donde voy a estar, ya hay un equipo chiquitito en donde está trabajando con niños. Niños, claro, que son budistas y tienen un ministerio, les enseñan a ellos a las afueras
de los templos budistas. Entonces he tenido la oportunidad de poder compartir con ellos, participar de las actividades y veo la gracia de Dios. Dios nos da de su gracia para caer en gracia. Entonces veo que caigo en gracia con los niños de la comunidad aquí en Tailandia. Entonces hay esa conexión muy rápida. Algo que me olvidé de decirte es que nosotros los latinos encajamos como anillo al dedo aquí en Tailandia. Es cierto, hay muchas personas que piensan que yo soy tailandesa. Me dicen, tú eres de acá, pero cuando comienzo a hablar se dan cuenta que no. Entonces, caemos muy bien. Nuestra cultura es muy parecida a esta cultura, muy parecida. Entonces, el hecho de trabajar con niños, quiero trabajar con ellos, tener un ministerio con ellos, enseñarles lo que yo he aprendido de la palabra de Dios poco a poco. Así como mis maestras hicieron conmigo, también quiero hacerles con ellos. Entonces, eso es a corto y a largo plazo, a la par que voy perfeccionando el idioma, porque el idioma me demora, por lo menos uno demora en hablar como 2 o 3 años. Es bien difícil el idioma. Entonces, a largo plazo sí me gustaría tener en algún momento, siempre me ha gustado movilizar, siempre me ha gustado pensar en la gente que está detrás mío. En algún momento yo voy a envejecer, pero ¿qué hay que los que están atrás? Yo envejezco, pero yo tengo que darle la posta para que alguien continúe lo que se ha empezado. Entonces, tengo en mente, me encantaría hacer viajes exploratorios, o sea, animar a latinos, a peruanos a que hagan viajes exploratorios aquí en Asia y tener por lo menos como que 1 mes o 2 meses de que ellos se sumerjan a la cultura, poderles enseñar de mis experiencias como peruana, como latina, a que ellos también. Y es increíble, hermana, porque mis propios profesores me dicen, Dios, por algo Dios ha permitido que seas la primera latina, la primera peruana en Tailandia, porque está pensando en tus compañeros peruanos, que lo que tú has aprendido, lo que tú has llorado, lo que tú has sufrido, les puedas contar a ellos. Entonces, cuando yo pienso eso y digo, Dios es duro, duele mucho, experimentar soledad, experimentar tantas cosas, duele mucho. Pero yo digo, si aún en medio del dolor duele, para poder ser de bendición a otros, entonces que siga doliendo, porque no es para mi gloria, es para la gloria de Dios. Entonces, algo que también quizás ustedes pueden contribuir para mi vida es que puedan estar orando, para que Dios pueda hacer posible todo esto, para que Dios me ayude a poder hablar el idioma, perfeccionar el idioma. No quiero ser perfecta, no, pero quiero comunicarme bien, saber cómo hablarlo bien. Entonces, es un desafío muy grande. Como peruanos, como latinos, el idioma es muy grande porque tenemos el inglés y el otro idioma. Son 2 cosas. Es como que es diferente. Un americano o cualquier otra persona habla el inglés y el thai. Nosotros tenemos el inglés y el español y el thai. Son 3 cosas. Entonces, es bien difícil. Apóyenme con sus oraciones con eso, por sabiduría, por habilidad, para poder soltar las palabras, saber los tonos, tener buen oído, para poder hablar bien. Eso me va a ayudar mucho. Y sé que las oraciones de muchos me están ayudando para poder avanzar con el idioma. Muchas gracias, Juanita. Desde el fondo de mi corazón, quiero agradecerte. Me hubiera encantado mucho en mi tiempo de soltería ver una entrevista como esta. Créeme, me hubiera ayudado muchísimo a entender tantas cosas que por mucho que los maestros se esfuercen, no te van a poder enseñar, ¿me entiendes? No es como alguien que lo está viviendo y como tú, por ejemplo, ¿no? Y esa carga que Dios pone en tu corazón de hacer el camino más fácil para las que vienen, porque definitivamente van a ir. Si Dios ha permitido, como tú acabas de mencionar, que tú seas la primera mujer peruana en pisar ese lugar, ¿no? En esa área de Tailandia, es porque Dios tiene un plan con tu vida y Él quiere usarte.
Él quiere usarte grandemente. Y yo creo que hay personas que van a estar más que dispuestas a hacer ese viaje exploratorio. Para el Señor no hay nada imposible. Así que vamos a estar orando por esas metas que tú tienes, que el Señor ha puesto en tu corazón, porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. Y Él lo está poniendo. Muchas gracias, Juanita. Esperamos, voy a poner aquí en la entrevista los links, si tú deseas conocer un poquito más de su ministerio, no sé si me permites compartir algún link de tu Facebook personal, bueno, eso también, ¿no? Para que las jóvenes puedan conocerte aún más, quién eres tú, quién es Juanita. Muchas gracias y hermanas, estemos orando por el ministerio de Juanita para que Dios pueda darle, como ella dijo, sabiduría, pueda aprender el idioma y bueno, vamos a continuar en este mes invitando a otras mujeres que Dios está usando grandemente en el campo misionero. Y esto es, bueno, hasta luego, nos despedimos. No sé si quieres decir algo, Juanita, para despedirte de las personas que nos están mirando en este momento, nos están viendo. Sí, muchas gracias por invertir su tiempo y sobre todo recordar eso, recordar que Dios nos está llamando a ser parte de lo que Él quiere y sabemos, pero a veces los temores como que nos limitan, pero en el perfecto amor echa fuera el temor. Si amamos a Dios, entonces que el temor se desvanezca. Que Dios las bendiga y que Dios les ayude a ser esas mujeres que cumplen con los propósitos y los planes de Dios que tiene para sus vidas.